Me quedo mirando el mensaje de texto en mi teléfono, sentado en mi oficina en casa en Monterrey, Nuevo León, en lo que había comenzado como una tarde de martes perfectamente ordinaria. Las palabras parecían desdibujarse por un momento antes de que la realidad me golpeara. 15 años de matrimonio reducidos a un mensaje de texto con un acrónimo riendo al final. Mi nombre es Amanda Griffin, tengo 41 años y trabajo como asesora financiera para Sundale Financial. Durante la última década y media, pensé que estaba construyendo una vida con Trevor, mi esposo, en lo que creía era un matrimonio sólido. Teníamos nuestra hermosa casa en uno de los barrios más deseables de Monterrey, cuentas de ahorro conjuntas, planes de jubilación y lo que yo creía eran sueños compartidos para el futuro. Pero al leer ese mensaje de texto nuevamente, sentí algo inesperado que me invadió, no devastación, no shock, sino una extraña sensación de calma, casi como alivio. Porque mientras Trevor pensaba que estaba dando un golpe aplastante, no tenía idea de lo que realmente acababa de meterse. Puse mi teléfono sobre mi escritorio de caoba junto a la pila de documentos legales que había estado revisando justo antes de que llegara su mensaje. La ironía no se me escapó. Allí, esparcidos por mi espacio de trabajo, había papeles de protección de activos, documentos de fideicomisos y estados financieros que contaban una historia muy diferente a lo que Trevor creía saber sobre nuestras finanzas. Hace 3 meses había comenzado a notar cosas. Cargos en la tarjeta de crédito en restaurantes caros cuando Trevor decía que estaba trabajando hasta tarde, recibos de joyería que nunca recibí, llamadas telefónicas que terminaban abruptamente cuando entraba en la habitación. Los signos clásicos que cada asesor financiero advierte a sus clientes sobre la protección de activos durante dificultades maritales. Pero no soy solo cualquier asesora financiera, me especializo en ayudar a los clientes a proteger su riqueza exactamente del tipo de situación en la que me encontraba. Así que cuando comenzaron a aparecer las banderas rojas, no confronté a Trevor con lágrimas y acusaciones. En cambio, hice lo que mejor sé hacer, protegí mis activos. Tomé mi teléfono y escribí una respuesta simple, los mejores deseos. Luego sonreí. Trevor siempre me había subestimado, tratando mi carrera como un lindo pasatiempo en lugar de reconocer que manejaba carteras valoradas en millones de dólares. Nunca prestó atención a las complejas estructuras financieras que creé para mis clientes, nunca se molestó en entender las sofisticadas estrategias de protección de activos que implementaba a diario. Lo que estaba a punto de descubrir era que su esposa no solo era buena protegiendo el dinero de otras personas, sino que también había estado protegiendo el nuestro, solo que no de la manera que él pensaba. Me recosté en mi silla de cuero y pensé en cómo habíamos llegado a este punto. Trevor y yo nos conocimos hace 16 años en una barbacoa organizada por amigos en común. Él era encantador, seguro de sí mismo y trabajaba en bienes raíces comerciales. En ese entonces, yo apenas comenzaba en Sundale Financial, ansiosa por demostrarme en una industria dominada por hombres. Nuestro noviazgo fue tradicional y dulce. Trevor me sorprendía con flores, me llevaba a cenas elegantes y hablaba de construir un futuro juntos. Cuando propuso matrimonio después de un año de noviazgo, sentí que estaba viviendo un cuento de hadas. Compramos nuestra casa 2 años después, una impresionante residencia de 4 habitaciones en San Pedro, con árboles de roble maduros y una vista de la ciudad de Monterrey a lo lejos. Durante años todo parecía perfecto. Organizábamos cenas, tomábamos vacaciones en Europa y hablábamos de formar una familia algún día. El negocio de bienes raíces de Trevor iba bien y mi carrera estaba en constante ascenso. Unimos nuestros recursos, abrimos cuentas conjuntas y tomamos lo que creía eran decisiones financieras mutuas. Pero mirando hacia atrás ahora, podía ver las señales sutiles que había pasado por alto. Trevor siempre se remitía a mi experiencia cuando se trataba de inversiones y planificación a largo plazo, pero nunca parecía genuinamente interesado en entender nuestra situación financiera. Asentía cuando le explicaba las asignaciones de cartera o las estrategias fiscales, pero sus ojos se vidriaban. Pensé que confiaba en mi juicio. Ahora me daba cuenta de que simplemente no le importaba, siempre y cuando el dinero estuviera disponible cuando lo necesitara. La primera grieta real en nuestro matrimonio apareció hace unos 18 meses. Trevor comenzó a trabajar más horas,
alegando que estaba persiguiendo acuerdos comerciales más grandes. Se volvió reservado con su teléfono y protector de su computadora portátil. Cuando sugerí que actualizáramos nuestros documentos de planificación patrimonial, seguía posponiendo la cita con nuestro abogado. Luego vinieron los cambios en los gastos. Nuestros estados de cuenta de la tarjeta de crédito conjunta mostraban cargos que no reconocía, cenas caras en restaurantes a los que nunca habíamos ido juntos, estancias en hoteles en la Ciudad de México cuando Trevor decía que se reunía con clientes localmente. Cuando pregunté sobre estos gastos, se puso a la defensiva, acusándome de no confiar en él y de ser demasiado controladora con el dinero. Fue entonces cuando mis instintos profesionales entraron en acción. En mi trabajo, había visto demasiados casos en los que un cónyuge descubría que su pareja planeaba irse solo después de que se había hecho un daño financiero significativo, cuentas de jubilación vaciadas, propiedades vendidas sin la documentación adecuada, líneas de crédito al máximo. Había ayudado a innumerables clientes a reconstruir sus vidas después de tales traiciones, y había aprendido a reconocer las señales de advertencia. Así que, hace 3 meses, cuando el comportamiento de Trevor se volvió indudablemente sospechoso, tomé una decisión: me protegería a mí misma de la misma manera en que protegía a mis clientes, de manera silenciosa, metódica y completamente legal. El proceso de proteger nuestros activos comenzó con una simple llamada telefónica a mi abogada, Patricia Walsh, quien se especializaba en derecho familiar y protección de activos. Patricia había sido una amiga desde la Facultad de Derecho y confiaba completamente en ella. Durante el almuerzo en un café tranquilo en el centro, le expliqué mis sospechas sobre el comportamiento de Trevor. Amanda, tienes razón al ser proactiva, dijo Patricia, revolviendo su café pensativamente. Demasiadas personas esperan hasta que es demasiado tarde para protegerse. ¿Qué es exactamente lo que estás pensando? Esbocé mi plan. Estableceríamos fideicomisos irrevocables para mantener nuestros principales activos, incluyendo la casa, nuestras carteras de inversión y mis cuentas de jubilación. Dado que había sido la principal generadora de ingresos durante los últimos 5 años debido a mi éxito en Sundale Financial, y dado que Trevor había dependido financieramente de mis ingresos para la mayoría de nuestras compras importantes, teníamos bases legales para estructurar estas protecciones. La clave, explicó Patricia, es que estos no son activos ocultos. Todo estará debidamente documentado y completamente legal. Simplemente estamos asegurando que la propiedad marital esté protegida contra la disipación o transferencia fraudulenta. Durante los siguientes 2 meses, trasladamos sistemáticamente los activos a estructuras protegidas. La casa, que había sido comprada principalmente con mis ingresos y estaba a nombre de ambos, fue transferida a un fideicomiso conmigo como la principal beneficiaria. Nuestras cuentas de inversión, que totalizaban casi 800,000 pesos, fueron reestructuradas en fideicomisos protegidos. Mis cuentas de jubilación, valoradas en más de 400,000 pesos, fueron aseguradas con protecciones adicionales para los beneficiarios. La belleza de la estrategia era que Trevor nunca lo notó. Nunca había prestado atención a nuestros estados financieros, siempre dejando las cosas aburridas del dinero para mí. Cuando llegaban los estados de cuenta bancarios, yo los revisaba. Cuando los documentos de inversión necesitaban firmas, yo me encargaba. La desinterés de Trevor en nuestros detalles financieros, que alguna vez me había frustrado, ahora trabajaba perfectamente a mi favor. Dejamos solo la cuenta corriente conjunta sin tocar, manteniendo unos 15,000 pesos para gastos mensuales. Para Trevor, esta cuenta representaba toda nuestra situación financiera. No tenía idea de que era apenas una fracción de nuestra verdadera riqueza. Durante este tiempo, el comportamiento de Trevor se volvió aún más errático. Comenzó a hablar de necesitar espacio y mencionó tomar un viaje solo a la Ciudad de México para explorar nuevas oportunidades de negocio. Compró ropa nueva, se unió a un gimnasio caro y comenzó a hacer ejercicio obsesivamente. Las señales estaban todas ahí, pero simplemente continué con mi rutina diaria, procesando documentos financieros y reuniéndome con clientes mientras secretamente aseguraba nuestro futuro. Hace 3 semanas, Trevor anunció que se iba a ese viaje a la Ciudad de México. Estuvo fuera una semana,
durante la cual completé los documentos finales de protección de activos. Cuando regresó, estaba distante y distraído, apenas haciendo conversación durante la cena. Sabía que algo se avecinaba. Lo que no esperaba era que fuera tan descuidado en la forma en que entregó la noticia, un mensaje de texto después de 15 años de matrimonio, un mensaje de texto con jerga de Internet. Ahora, mientras estaba sentada en mi oficina leyendo su mensaje por tercera vez, me di cuenta de que Trevor acababa de cometer el mayor error financiero de su vida. Pasé el resto de esa tarde de martes trabajando como si nada hubiera pasado. Revisé las carteras de los clientes, devolví llamadas telefónicas y asistí a una reunión de equipo sobre las métricas de rendimiento trimestral. Mis colegas en Sundale Financial no tenían idea de que mi vida personal acababa de implosionar vía mensaje de texto. Alrededor de las 6 de la tarde, mi teléfono comenzó a sonar. El nombre de Trevor apareció en la pantalla, pero dejé que fuera al buzón de voz. Luego llamó nuevamente y otra vez más. Para la quinta llamada decidí responder. Amanda, necesitamos hablar. La voz de Trevor estaba tensa, careciendo de la arrogancia confiada que había esperado. Pensé que tu mensaje de texto era bastante claro, respondí con calma, aún sentada en mi escritorio. Te vas a la Ciudad de México con tu novia, has tomado nuestro dinero. ¿Qué más hay que discutir? Mira, sé que esto es repentino, pero he estado infeliz durante años. Esto no se trata solo de Madison, ella solo me ha ayudado a darme cuenta de lo que quiero en la vida. Merezco ser feliz, Amanda. Los dos lo merecemos. Madison, así que ese es su nombre. Hice una nota mental mientras mantenía mi voz firme. Lo entiendo. Espero que la Ciudad de México funcione para ti. El silencio en su extremo se extendió lo suficiente como para preguntarme si la llamada se había cortado. Finalmente, Trevor volvió a hablar, y ahora podía escuchar confusión en su voz. Estás tomando esto sorprendentemente bien. Pensé que estarías más molesta. ¿Qué te gustaría que dijera, Trevor? ¿Que estoy devastada? ¿Que voy a rogarte que te quedes? Somos adultos. Si encontraste a alguien que te hace más feliz, entonces deberías estar con ella. Bueno, sí, quiero decir, me alegra que estés siendo madura al respecto. Me preocupaba que intentaras hacer las cosas difíciles. Casi me reí de eso. Si tan solo supiera lo difíciles que estaban a punto de ponerse las cosas para él. No tengo interés en hacer nada difícil. Has tomado tu decisión y la respeto. ¿Cuándo planeas irte? En realidad, ya estoy en la Ciudad de México. Volé esta mañana después de enviarte ese mensaje. Madison y yo estamos viendo departamentos en Polanco. Es increíble aquí, Amanda, el clima, las oportunidades, el estilo de vida. Debería haber hecho esto hace años. Así que ya se había ido, ya estaba gastando nuestro dinero, o eso creía él. Suena maravilloso. Me alegro por ustedes. Hay una cosa, Trevor. La voz de Trevor tomó un tono más serio. Necesitaré acceso a nuestras otras cuentas. La cuenta conjunta que vacié fue genial para los gastos iniciales, pero necesitaremos más para un depósito en un lugar decente y para establecernos aquí. Y ahí estaba, el momento que había estado esperando. ¿Qué otras cuentas, Trevor? Otro largo silencio. ¿Qué quieres decir con qué otras cuentas? Nuestros ahorros, nuestras cuentas de inversión, la cuenta del mercado monetario, todo. Sé que manejas las cosas financieras, pero tengo derecho a la mitad de todo. Sonreí, agradecida de que no pudiera ver mi rostro a través del teléfono. Trevor, no estoy segura de a qué te refieres. Tenemos la cuenta corriente conjunta, que dijiste que ya habías vaciado. En cuanto a otras cuentas, bueno, esas están en varios fideicomisos y estructuras protegidas para fines de planificación fiscal y patrimonial. Seguramente recuerdas haber firmado esos documentos. ¿Qué documentos? ¿De qué estás hablando? Los documentos del fideicomiso, los papeles de protección de activos, las actualizaciones de planificación patrimonial. Hablamos de todo esto, ¿recuerdas?
Dijiste que confiabas en mi juicio con la planificación financiera y que no necesitabas preocuparte por los detalles. Podía escuchar la respiración de Trevor volviéndose más rápida. Amanda, necesito acceso a ese dinero. Lo necesito ahora. Me temo que así no es como funcionan los fideicomisos, Trevor. Esos activos están protegidos y no pueden ser distribuidos arbitrariamente. Quizás deberías consultar con un abogado sobre tus opciones. A la mañana siguiente, me desperté en mi hermosa casa, ahora legalmente protegida, y seguí mi rutina normal: café, noticias, ducha, vestirme para el trabajo con mi traje azul marino favorito. Era miércoles y tenía un día completo de reuniones con clientes por delante. Mi teléfono había estado vibrando toda la noche con llamadas y mensajes de texto de Trevor, pero lo había puesto en modo silencioso. Cuando finalmente lo revisé durante el desayuno, encontré 17 llamadas perdidas y una serie de mensajes de texto cada vez más frenéticos. Amanda, devuélveme la llamada ahora. Esto es ridículo. Necesito acceso a nuestro dinero. No puedes hacerme esto. Estamos casados. Sé que solo estás tratando de castigarme. Esto es infantil. Madison y yo estamos atrapados en un hotel. ¿Sabes lo caro que es la Ciudad de México? Llámame o conseguiré un abogado. Borré los mensajes sin responder y me dirigí al trabajo en Sundale Financial. Tuve una mañana ocupada revisando carteras para 3 clientes de alto patrimonio. Irónicamente, uno de ellos estaba pasando por un divorcio y necesitaba asesoramiento sobre cómo proteger sus activos de un cónyuge que había estado drenando secretamente sus cuentas. Pude hablar desde una experiencia personal reciente sobre la importancia de la planificación financiera proactiva. Alrededor de la hora del almuerzo, mi asistente llamó a mi oficina. Amanda, hay un Trevor Griffin en la línea 2. Dice que es tu esposo y que es urgente. Por favor, dile que estoy en reuniones todo el día y no puedo tomar llamadas personales durante el horario laboral. Si sigue llamando, infórmale que puede comunicarse conmigo a través de mi abogada. Una hora más tarde, Patricia Walsh me llamó. Amanda, acabo de recibir una llamada interesante de un abogado en la Ciudad de México llamado Bradley Henderson. Al parecer, ahora representa a tu esposo. Estaba preguntando sobre las estructuras de protección de activos que hemos establecido. Eso fue rápido. ¿Qué le dijiste? La verdad. Que todos los activos fueron transferidos correctamente a estructuras legales de fideicomiso durante los últimos 3 meses con la documentación adecuada y el consentimiento implícito de tu esposo. También mencioné que, dado que Trevor nunca se opuso a estos arreglos durante el proceso de planificación y que se establecieron mucho antes de cualquier procedimiento de divorcio, son completamente válidos. ¿Cuál fue su respuesta? Intentó argumentar que Trevor no era consciente de las implicaciones completas de lo que estaba firmando. Le recordé que la ignorancia de los documentos legales que uno firma no es motivo para invalidarlos, especialmente cuando el cónyuge en cuestión eligió activamente no participar en las discusiones de planificación financiera. Sonreí. Trevor siempre había estado orgulloso de su enfoque de no intervención en nuestras finanzas, presumiendo ante los amigos que tenía suerte de tener una esposa que se encargaba de todas las cosas aburridas del dinero para que él no tuviera que preocuparse por eso. Esa actitud ahora estaba trabajando en su contra de manera espectacular. Hay más, continuó Patricia. El señor Henderson mencionó que Trevor se está quedando actualmente en un hotel en Polanco que cuesta $400 por noche. Al parecer, él y su novia esperaban estar viviendo en lujo para ahora. $400 por noche? ¿Cuánto puede durar 15,000 pesos a ese ritmo? No mucho, especialmente cuando se tienen en cuenta las comidas, el alquiler de autos y todos los otros gastos de mudarse a una de las ciudades más caras del país. Estimaría que Trevor tiene quizás 2 semanas antes de quedarse completamente sin dinero. Esa tarde, recibí un correo electrónico de una dirección que no reconocía. La línea de asunto decía, de Madison. Curiosa, lo abrí. Querida Amanda, sé que esto es incómodo, pero Trevor me dijo que está siendo irrazonable con el acuerdo de divorcio.
Solo quiero que sepas que no estamos tratando de lastimarte. Estamos enamorados y queremos comenzar nuestra nueva vida juntos. ¿No puedes por favor darnos lo que necesitamos para ser felices? Trevor dice que tienes mucho dinero y que esto ni siquiera te afectará. Por favor, considera ser generosa. Madison. Me quedé mirando el correo electrónico por un largo momento, luego lo eliminé sin responder. Para el viernes de esa semana, la situación había escalado dramáticamente. Patricia me llamó al trabajo con una actualización que me hizo sentir aliviada de estar sentada. Amanda, el abogado de Trevor, presentó una moción de emergencia para obtener manutención temporal y acceso a los bienes maritales. Están alegando dificultades financieras y argumentando que has ocultado activos para evitar que acceda a su parte justa del patrimonio marital. ¿Pueden hacer eso? Pueden intentarlo, pero tienen varios problemas. En primer lugar, todas las transferencias de activos se completaron meses antes de que Trevor anunciara que se iba, lo que demuestra que esto no se hizo en anticipación al divorcio. En segundo lugar, Trevor tenía pleno conocimiento de nuestras actividades de planificación financiera y eligió no participar. En tercer lugar, y lo más importante, vació la única cuenta conjunta y declaró explícitamente por escrito que se llevaba el dinero y se iba. Pensé en el mensaje de texto de Trevor, aún guardado en mi teléfono. Así que su propio mensaje de texto juega en su contra. Absolutamente. Cuando alguien declara que se va y que ha vaciado la cuenta compartida, es difícil argumentar más tarde que se le está negando el acceso a los fondos maritales. Literalmente se jactó de tomar el dinero. Esa tarde, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que no reconocía con un código de área de la Ciudad de México. Casi no respondí, pero la curiosidad pudo más. Amanda, soy Madison. Por favor, no cuelgues. Su voz era joven, nerviosa y llevaba un ligero acento sureño. Me quedé en silencio, esperando a que continuara. Mira, sé que probablemente me odias y lo entiendo, pero Trevor está realmente luchando ahora. Nuestro hotel nos echó ayer porque su tarjeta de crédito fue rechazada. Ahora nos estamos quedando en un motel y es realmente aterrador. Trevor dice que estás haciendo esto para castigarlo, pero simplemente no entiendo por qué no nos ayudas. Madison, dije con calma. Tengo curiosidad por algo. ¿Cuánto tiempo llevan tú y Trevor juntos? Unos 6 meses. Nos conocimos en una conferencia de bienes raíces en Guadalajara. Trevor era tan encantador y sofisticado, nada como los chicos de mi edad. Me dijo que estaba en un matrimonio infeliz y que ustedes dos ya vivían básicamente vidas separadas. 6 meses. Trevor había estado planeando su estrategia de salida durante medio año, mientras yo había estado planeando mi estrategia de protección de activos durante 3 meses. La línea de tiempo se estaba volviendo más clara. ¿Trevor te habló de nuestra situación financiera? Dijo que eras rica, que tenías inversiones y propiedades valoradas en millones. Dijo que una vez que se fuera contigo, podríamos vivir muy bien en la Ciudad de México. Prometió que podríamos conseguir un buen apartamento en Polanco y que yo podría enfocarme en mi carrera de actuación sin preocuparme por el dinero. Sentí una punzada de simpatía por esta joven mujer, a quien le habían alimentado las mismas mentiras que yo había estado viviendo durante meses. Madison, necesito preguntarte algo y espero que seas honesta conmigo. ¿Trevor mencionó alguna vez que nuestro dinero estaba en fideicomisos? ¿Qué son fideicomisos? Solo dijo que tú manejabas todas las cosas financieras y que él obtendría su parte cuando se divorciara de ti. Lo hizo sonar simple. Así que Trevor no solo me había mentido sobre la aventura, sino que también le había mentido a Madison sobre su capacidad para acceder a nuestros activos. Ella realmente no tenía idea de qué tipo de situación financiera estaban realmente. Madison, creo que Trevor puede haberte engañado sobre varias cosas. El dinero que tomó de nuestra cuenta conjunta es probablemente todo a lo que tendrá acceso. El resto de nuestros activos están legalmente protegidos y no pueden ser simplemente retirados o divididos. El silencio en su extremo se extendió tanto que pensé que había colgado.
Finalmente habló y su voz era mucho más pequeña que antes. ¿Estás diciendo que estamos en quiebra? Estoy diciendo que Trevor debería haber sido más honesto contigo sobre nuestros arreglos financieros reales. El lunes siguiente por la mañana, estaba revisando informes trimestrales cuando mi asistente me informó que Trevor estaba en la línea 1, llamando desde otro número de la Ciudad de México. Amanda, esto ha ido demasiado lejos. Su voz estaba tensa, careciendo de la arrogancia confiada de su mensaje de texto inicial. Necesito dinero y lo necesito ahora. Madison y yo estamos viviendo en mi auto alquilado. ¿Entiendes eso? Estamos sin hogar. Dejé mi pluma y me recosté en mi silla. Trevor, lamento escuchar sobre tus dificultades, pero no estoy segura de cómo puedo ayudarte. Tomaste la decisión de dejar nuestro matrimonio y mudarte a la Ciudad de México. Estas son las consecuencias de esa elección. No me des eso. Deliberadamente ocultaste nuestro dinero a pesar de mí. Planeaste todo esto. Protegí los activos maritales a través de estructuras legales de planificación patrimonial, tal como lo hago para mis clientes todos los días. Tuviste todas las oportunidades de participar en esas discusiones, pero elegiste no hacerlo. Dijiste, y cito, confío en tu juicio con los asuntos financieros. Quiero un divorcio, Amanda, pero quiero mi parte justa. Entonces presenta el divorcio, Trevor, pero entiende que los activos a los que te refieres ya no son propiedad marital en el sentido tradicional. Están en fideicomisos irrevocables con requisitos de distribución específicos. ¿Qué significa eso? Significa que deberías haber prestado atención durante nuestras reuniones de planificación financiera en lugar de ver televisión. Significa que deberías haber leído los documentos que firmaste en lugar de descartarlos como papeleo aburrido. El silencio se extendió entre nosotros antes de que Trevor volviera a hablar, y esta vez su voz era desesperada. Amanda, por favor, cometí un error. Madison me dejó ayer. Dijo que esto no era lo que había firmado y voló de regreso a Guadalajara. Estoy solo, estoy en quiebra y no sé qué hacer. Los mejores deseos, Trevor. Colgué el teléfono. 2 semanas después, recibí los papeles del divorcio que Trevor había presentado en la Ciudad de México. Patricia los revisó con evidente diversión durante nuestra reunión en su oficina en el centro de Monterrey. Está pidiendo manutención, la mitad de todos los bienes maritales y daños por lo que él llama manipulación y engaño financiero, dijo Patricia, hojeando los documentos. Su abogado está argumentando que deliberadamente ocultaste activos para evitar que accediera a su parte justa. ¿Cuáles son nuestras posibilidades? Excelentes. El propio mensaje de texto de Trevor, reconociendo que vació su cuenta compartida, demuestra que tenía acceso a los fondos maritales y eligió tomarlos cuando se fue. El hecho de que no entendiera el alcance completo de su planificación financiera no invalida las estructuras legales que creamos. Patricia sacó una carpeta gruesa. He preparado nuestra respuesta. Estamos presentando una contrademanda de divorcio aquí en Monterrey, donde tenemos jurisdicción, ya que este es donde resides y donde se encuentra el hogar marital. También estamos solicitando que Trevor devuelva los 15,000 pesos que tomó de la cuenta conjunta más intereses. ¿Realmente podemos recuperar ese dinero? Probablemente no, pero establece nuestra posición de que fue él quien accedió inapropiadamente a los fondos maritales, no tú. Un mes después, Trevor llamó una última vez. Su voz era diferente ahora, derrotada y hueca. Amanda, estoy volviendo a Monterrey. No puedo permitirme quedarme en la Ciudad de México más tiempo y mi abogado dice que el divorcio será más fácil de resolver si estamos en el mismo estado. Eso es tu elección, Trevor. Quiero que sepas que ahora entiendo lo que hiciste. Fue brillante, en realidad. Te subestimé por completo. Simplemente protegí nuestros activos de la misma manera en que protejo los activos de mis clientes todos los días. Elegiste no prestar atención a ese proceso. ¿Podemos llegar a algún tipo de acuerdo, algún tipo de liquidación que no me deje con nada? Habla con tu abogado, Trevor. Toda la comunicación debe pasar por canales legales ahora. Colgué y volví a mi trabajo, sintiéndome verdaderamente libre por primera vez en meses.
6 meses después del mensaje de texto de Trevor, nuestro divorcio se finalizó. Él recibió una pequeña liquidación, suficiente para empezar de nuevo, pero muy lejos de los millones que había esperado. Yo me quedé con la casa, la mayoría de nuestras inversiones y mi independencia. Mientras estaba sentada en mi oficina en casa, que se había convertido en el centro de mi planificación cuidadosa, reflexioné sobre cómo la paciencia estratégica había sido mucho más poderosa que cualquier reacción emocional. A veces, la mejor venganza es simplemente estar mejor preparada que aquellos que te subestiman.